listo. Muy bien. Muy buenas tardes, yo soy Manuel González y esta es mi compañera Gladys Marcela Torres Esparza. Y nosotros vamos a hablar sobre un par de artículos de la Biblioteca Gonzalo de Berceo que van sobre, uno, sobre la invasión de los vikingos, la llegada de los musulmanes y los judíos a la península ibérica, y otra que vendría siendo mi parte, que sería, qué fue la península ibérica después de la Edad Media, ya finales de Edad Media, corrijo. Muy bien, Marcela. Listo, Pues hola. empezar. Mi nombre es Gladys Marcela Torres. Yo les vengo a hablar sobre los adoradores del fuego en la península. Listo. Empezando por el inicio de las invasiones, ellos en sus incursiones en busca de botín, los normandos o más llamados machos eran idólatras o adoradores del fuego, que no tardaron en pisar suelo peninsular, con varia fortuna, obviamente. Según las interpretaciones dadas de alguna crónica, la fecha inicial de desembarco vikingo en la península habría sido situada en el año 750 y su visita habría sido anunciada por fenómenos tan llamativos como la aparición en el cielo córdobés de 3 soles precedidos por un haz de fuego. La primera invasión normanda se sitúa en el año 844. Las crónicas cristianas declaran que el 31 de julio del año 844 llegaron estos normandos a España. Algunas, más explícitas, aclaran de que desembarcaron en Asturias, en Gijón, y saquearon la aldea de Clunia, que es la actual Coruña. Bueno, para poco más tarde de esto, ellos fueron derrotados por las tropas de Ramiro I, que prendieron fuego a cerca de 60 barcos normandos y obligaron a los supervivientes a dirigirse hacia el sur. Bueno, esto no es tan cierto, pero o sea, es algo que se dice en las crónicas, pero la veracidad de estas informaciones aparece velada por los relatos musulmanes sobre un ataque que fue realizado por más de 100 naves normandas, 20 días más tarde de esto, a Lisboa, desde donde surgieron su camino hasta Andalucía. Entonces, en este camino hasta Andalucía, mientras algunos grupos saqueaban Mediana Sidonia y Cádiz, el grupo mayor de la flota remontaba el Guadalquivir y se detenían en la Isla Menor. La Isla Menor, se habla de que la Isla Menor era su cuartel general, desde el que lanzarían nuevos ataques contra Caria del Río y Sevilla, que tuvo que ser evacuada a toda prisa, y entonces quienes no pudieron huir fueron asesinados o reducidos a esclavitud, al igual que los habitantes de diversas poblaciones situadas entre Sevilla y Córdoba. Entonces, incapaz de hacer frente con solo las tropas cordobesas a los normandos porque eran demasiados, el emir al-Ramad II, que emir era un gobernador que dependía directamente del califa del Damasco y que contaba con plenos poderes políticos, económicos y administrativos. Él mandó a llamar a las tropas que defendían las fronteras de los reinos cristianos y con ellas obtuvo una clara victoria sobre los piratas Tablada. El número de normandos muertos se aproximó a 20.000, pero según estas fuentes la verdad eran muy exageradas, y otras hablaban sobre unos 1.500 normandos, que también eran igualmente exageradas. Entonces ellos hablan de que fueron 30 barcos normandos incendiados, a pesar de los cuales los vikingos sobrevivientes saquearon Niebla y así llegaron a desembarcar en el norte de África, para más tarde cruzar el Mediterráneo en un viaje que, hablan los cronistas, duró aproximadamente 14 años, un tiempo muy extenso. Siguiendo con las consecuencias de la invasión normanda, eso, consecuencias de la invasión normanda. Es muy importante hablar sobre los ataques a las tierras musulmanas, que son interesantes sobre todo por sus efectos, que van desde la instalación en las proximidades de Sevilla de algunos normandos, que son convertidos al Islam y dedicados a la cría del ganado y a la fabricación de queso, y hasta la creación de una flota musulmana.
encargada de defender las costas y que sería la base del comercio andaluz con el norte de África, pasando por el reforzamiento de la independencia en el Valle de Ebro del caudillo Muladi Musa ibn Musa. Bueno, el aviso normando había sido serio y el emir cordobés no se limitó a dotar a Sevilla de nuevas murallas para defenderse, sino que ordenó situar centinelas en toda la costa y armar una flota de guerra abastecida por numerosos astilleros y atarazanas, que servirían igualmente a la navegación comercial. Entonces, la unión de los intereses militares y comerciales tiene su mejor exponente en Pechina, localidad próxima a Almería, cedida a algunos árabes que se comprometieron a residir permanentemente en el lugar y así defender la costa de posibles ataques normandos. Entonces, años más tarde, esta Pechina se había convertido en una ciudad floreciente dotada de la industria textil, importante cuyos mercaderes controlaban el comercio con el norte de África y organizadores Pechina como una ciudad-estado o república, así que organizada Pechina, porque ya se había formado muy grande, que se mantuvo independientemente desde el año 884 hasta el 922, coincidiendo con las grandes sublevaciones muladíes en Al-Andalus. Entonces, a continuación, les voy a hablar sobre la sublevación islámica. Bueno, esta sublevación islámica tiene su origen en la falta de coincidencia entre la doctrina islámica y la realidad de Al-Andalus. El Islam afirma que todos los creyentes son iguales y en la práctica los musulmanes procedentes de Arabia se reservan las mejores tierras, monopolizaban los cargos importantes, obligaban a pagar impuestos ilegales a los nuevos musulmanes, a los muladíes y los relegaban a un segundo plano económico y social. El malestar muladí ante esta injusticia, obviamente, si esta situación se traduce en revueltas que se inician en las zonas fronterizas a comienzos del siglo IX y se extienden al territorio andaluz en el último tercio del siglo, hasta poner en peligro la supervivencia del Emirato cordobés. Pechina, hablamos otra vez de ella, fue uno de los reductos. Reductos es un grupo social que conserva una ideología o una tradición de desuso. Entonces, ellos independientemente y otro lo llamamos en el Valle del Ebro bajo la dirección de los hijos del Muladi Musa y Musa, al que algunos autores llaman como el tercer rey de España. Entonces, a ellos lo colocaban como en plan de igualdad con el emir cordobés y con el monarca asturiano. Pero entonces Musa descendía de un conde visigodo, Cassius, convertido al Islam en el momento de la invasión musulmana para conservar sus bienes y su posición política. Los descendientes de Cassius, los Banu Qasim, mantuvieron una posición privilegiada en el Valle del Ebro, pero nunca fueron aceptados como iguales por los musulmanes de origen árabe, hecho que explica las continuas revueltas contra Córdoba y el apoyo prestado por los muladíes del Ebro a los pamploneses para independizarse y al mismo tiempo de los cordobeses y de los carolingios. Musa inicia su revuelta contra Córdoba en el año 842, en parte pues para apoyar a los pamploneses a cuyos reyes está unido por lazos familiares, y en parte como protesta contra el maltrato recibido de los generales de Córdoba. Su derrota no impidió que en el año 814 fuera llamado por Abd al-Rahman II para contener a los normandos y el triunfo obtenido entablada bajo la dirección del caudillo Muladi para reforzar la posición de Musa, hasta su muerte pues en el año 863. Se mantuvo una política oscilante entre la sumisión a Córdoba, la revuelta y el apoyo más o menos encubierto en los reyes de Pamplona. Sus hijos mantendrán una actitud semejante y participarán de modo activo en la gran revuelta Muladi del último tercio del siglo IX.
A continuación hablaremos sobre los nuevos ataques normandos. Retomando otra vez las crónicas cristianas, aquí hablaremos también sobre las crónicas cristianas y musulmanas, que coinciden en señalar un nuevo desembarco normando en el año 858. Pero entre ambos ataques bien pudo tener lugar un intercambio de embajadores descrito en forma novelesca por el poeta musulmán Tamán ibn al-Kamá. Bueno, batalla de Clavijo según un códice de la Catedral de Santiago de Compostela. Quien imagina que el rey de los normandos envió embajadores a Córdoba para pedir la paz tras la derrota de Tablada. El embajador normando sería acompañado a su regreso por el poeta musulmán Al-Ghazal, que nos es presentado como un desechado de ingenio, de fuerza y de habilidad militar, cualidades que le atraerían la simpatía no encubierta de la reina vikinga, de cuyos labios oyó Al-Ghazal. Una de las primeras declaraciones de independencia femenina por parte de ella. Entonces, al hacerle notar sus acompañantes cordobeses que las continuas visitas a la reina podían suscitar el odio al rey, a este poeta, a Al-Ghazal. Entonces, él espació sus visitas y terminó confesando a la reina sus temores, para oír asombrado que los celos no existen en esas costumbres. Entre ellos, las mujeres no están con sus maridos, sino que mientras ellas los tienen a bien, y una vez que sus maridos han dejado de agradarle, pues los abandonan y pueden cambiarlos, no hay ningún problema. Entonces, lo importante ahí es que el hombre esté al lado de su mujer y sea capaz de mantenerla, porque donde la mujer se aburra, fácilmente lo cambia. Entonces, la víctima principal del ataque del 858 fue el rey de Pamplona, García Iñiguez, que fue hecho prisionero y ganó su libertad tras el pago de un cuantioso rescate. A continuación, vamos con el fin de la invasión. Bueno, aquí las consecuencias del ataque del año 858 podemos resumirlas en la ruptura de la alianza entre los pamploneses y los Banu Qasim del Ebro, según Sánchez Albornoz. La falta de ayuda de Musa García Íñigas con motivo del ataque normando inclinaría al rey de Pamplona a romper la tradicional amistad con los muladies del Ebro y a unirse a los asturianos. Sí. Ellos dos juntos, derrotarían a Musa en la batalla de Albelda en el año 859, que es una localidad próxima a Clavijo. Este hecho, que quizás explique las leyendas referentes a Clavijo, batalla cuya victoria habría supuesto, según algunos cronistas, la supresión del tributo de las 100 doncellas que los cristianos estarían obligados a entregar anualmente a los musulmanes como prueba de su independencia. Entonces, ni se dio la batalla de Clavijo, ni lógicamente en ella combatió el apóstol Santiago al lado de los cristianos, y también carece de veracidad el tributo de las 100 doncellas. Pero al igual que las demás leyendas, esta tiene una base real: la entrega o venta de mujeres cristianas a los musulmanes para conseguir la paz o confirmar las treguas. Esta sí es una prueba, esta realidad desde el siglo X, de una hermana de Sancho II, de Pamplona, que fue vendida, entregada como esposa de Almanzor, quien contó entre sus mujeres a Teresa, hija de Bermudo II de León, a la que se atribuye dirigida a quien le pedían que fuera amable con el jefe musulmán para inclinarlo a la paz. Entonces ellos usan a las mujeres como para convencer a la persona. Si ellos querían obtener algo, iban hacia la persona, le entregaban una de sus mejores reinas o de sus mejores mujeres, perdón, y le decían que para que lo convenciera de que contribuyera con eso. Entonces hay una frase que dice: una nación debe confiar la guardia de su honor a las lanzas de sus guerreros y no al coño de sus mujeres. Listo, muchas gracias. Estuvo muy bien tu aporte, Laís Marcela. Gracias, Manuel.
Muy bien, entonces vendría siendo ya mi turno. Yo voy a hablarles sobre la Castilla sin Edad Media. Bueno, esta parte del trabajo yo le vendría a comentar lo que había ocurrido en la Castilla ya poco tiempo, ya un par de siglos después de la invasión de los vikingos, de los normandos, la llegada de los judíos y de los musulmanes y todas las revuelas. Esto lo que trajo fue una multiculturalidad y una relación pacífica entre todas estas etnias y diferentes culturas, haciendo que fuera un punto aparte para el desarrollo de lo que sería la Nueva España y el corregimiento de todo esto. Muy bien, un principio que se viene a tomar son los cristianos y la reconquista. Ya empezamos a hablar aquí sobre la iglesia. Los cristianos y más bien, los cristianos, los de Castilla, los castellanos, ellos consiguieron llevar adelante su gran empresa, acentuando intensamente la voluntad de ser ellos, yendo a su lucha una continua y arriesgada. Ellos en su lucha continua y arriesgada a fin de superar todo obstáculo que no impidiera lograr su primera finalidad, que era, por así decirlo, formalizar a la iglesia y formalizar el reino nuevo que se estaba formando, para que así se diera reconocimiento a la nueva Castilla, una nueva España. Dentro de esa casta cristiana se han dividido en muchas partes. Como yo les mencioné anteriormente, estamos hablando no solamente de castellanos, cataluñes, hablamos también de judíos, musulmanes y de vikingos y de gente no creyente, paganos y entre otras cosas. Todas estas culturas se dieron aquí, por así decirlo, mezcladas y fusionadas, creando así un método pacifista en la que todas estas convivían, ya sea para pescar, luchar, mandar, dirigir entre todas estas cosas, ya viendo sobre terratenientes, duques, líderes de tierras, pueblos ya formalizados. Era una época de paz, donde más que todo se veían cómo los castellanos se interesaron menos por las tareas financieras y comerciales, cómo era que las palabras empezaron a mezclarse por el latín y el catalán y empezó a surgir un nuevo léxico, empezaron a surgir nuevas palabras y empezaron a surgir nuevos idiomas, ¿ya? Y entonces donde se ve cómo era el oficio que estos tenían, como la albañilería, las técnicas para poder hablar, comunicarse entre ellos, las técnicas de cocina, las técnicas de su agricultura, cómo el arte, el estudio y todo eso fue cambiando, eso lo veremos un poquito después. Pero lo que hizo fundamental es que de algún modo u otro, lo que era guerrear, ser señor, servir, labrar la tierra, ser religioso, ser regular o ser secular, ya eso era válido para todos. Era un momento pacífico donde tú podrías hacer lo que quisieras hacer, sin importar cuál fuera tu creencia y demás. Y eso de ser musulmán y tener limitaciones había quedado en el olvido. O el de ser creyente cristiano, ya eso no te hacía hacer sacrificio para los vikingos y demás. El arte. Aquí está la última parte de Edad Media, que estaría entre la Alta y la Baja Edad Media. Como estamos a finales, esta sería la Baja Edad Media, que se diría entre el arte románico y el arte gótico. El arte románico sería entre el siglo XI y XII, y el arte gótico comienza ya por Francia, a mediados del siglo XII, que se ve imponiendo en Europa Occidental en el siglo XIII y en el siglo XIV y XV, que es donde lo que más nosotros vemos sobre el arte gótico, sobre su escultura, arquitectura, cómo era el arte entre ellos, cómo de ahí viene la palabra gótica, ¿vale? Y entonces donde vemos cómo es que el hombre empieza a separarse de Dios y a mostrar sus propios sentimientos de culpa y representarlos en el arte. Pero gracias a esto es que empezamos a ver muchos artistas empiezan a florecer demasiados movimientos que van a afectar el punto de vista del arte de la humanidad, como fue el romanticismo y los movimientos de vanguardia. Si tiene ropa sucia para que no la esté, ya nos vamos. Ha de ser reiterado que solo el castellano cultivó la poesía épico combatida en los reinos cristianos. Conviene atraer por enésima vez la colación, lo que es el Cid. Como él dice en su cantar, de ellos no nos serviremos, por eso no los vamos a extinguir, no pelearemos en contra de ellos. Gracias a todo esto que estamos viendo, gracias a la unión de todas estas culturas, empezaron a salir y a florecer un montón de arte, de literatura y de estudios. Esto ya es un gran paso para la humanidad donde se empiezan a evolucionar, empezamos a mejorar. Entonces es donde que empieza a crearse así una dualidad, aunque no una dualidad como tal porque siguen habiendo conflictos entre los judíos, los cristianos y los musulmanes, pero aún así cada uno busca mantener su propia personalidad a fin de no dejar de ser ellos.
Cada habitante de la península ibérica cree en lo que ellos creen que debe ser. Ahí están los musulmanes, judíos, cristianos, pero cada uno tiene un propio fin, que es mejorar la calidad de vida de ellos, mejorar su sociedad y mejorar su comunidad, como ese ser humano que próximamente nosotros conoceremos como el español, que se unirán y crearán un gran imperio. Muy bien. Por otra parte, los musulmanes cultivaron unos sabores europeos que muchos codiciaban. Ellos vinieron de Toledo y muchas otras grandes ciudades a ponerlos en su latín. Y también los judíos y los no cristianos sirvieron de puente entre el árabe y los averros, y los que luego escribiría y expondría a ser un latín siger de Brabante. Es decir, ya el latín se empieza a extinguir y empiezan a nacer las otras lenguas, como el español, italiano, árabe, entre otras cosas. Pero aquellos saberes árabes pasaron por los cristianos de Castilla, como el rayo del sol, como mencionan en el artículo, con raras expresiones que eso luego, cómo es que una parte se empiezan a invalidar los textos y demás, pero otra parte empiezan a ser alabados, ya las cosas dejan de ser vistas como paganas, sino empiezan a ser estudiadas, ya se empieza a ver el punto de vista no literal de las cosas, ni la forma literal de lo pagano o herejía, sino se empieza ya a ver el arte, el método, el modo, el cómo la gente tiene un punto de vista diferente de las cosas y empieza a utilizarse eso. Eso se transforma en una imagen magna para lo que sería Europa en tiempos posteriores, porque así se creó una armonía entre la religión, la razón, el realismo y el nominalismo, una nacionalidad en conjunto. Muy bien. Del mismo modo que el castellano valoró mucho su capacidad de mandar y combatir, aquí es donde se ve mucho la que sería la novela caballeresca, como lo que sería Don Quijote de la Mancha y el Miocic, lo que sería la época de los templarios, en que los caballeros hicieron sus legendarias cruzadas y empezaron a tener poder político y demás. Gracias a estos movimientos que pasaron, se vio entonces cómo la literatura se fue afectada por esto, el arte se fue afectada por esto, y cómo las demás regiones y tierras que fueron invadidas tiempo después se fueron afectados por estas guerras. Que con un buen servicio los caballeros de España, los cristianos de Castilla, ellos pudieron pretendiendo compaginar una pelea contra el moro y a veces contra los otros cristianos peninsulares, con el cultivo de saber, la teórica y de la ingeniosidad técnico y artística que cada uno poseía. Es decir, si hubieran expulsado a los incipientes reinos cristianos de mudejares y judíos a fin de emparejarse culturalmente con Irlanda o con Francia carolingia, aquellos reinos nunca hubieran podido existir. Se plantea la idea de que sí o sí debió haber pasado este montón de guerras para que los demás reinos pudieran formalizarse. Muy bien, entonces pasaríamos ya al final de Castilla, y es cuando vemos aquí como todo el reino ya se haya formalizado. El reino de Corona, de Castilla, el reino de Portugal, el reino de Granada, el reino de Nadada y el reino de Aragón. Y también estaría el reino de Francia, que era que mucho tiempo antes había sido conquistado por los francos. Ocurrieron muchas cosas buenas en esta época, ya que se vivía pacíficamente los musulmanes, judíos y cristianos y no creyentes en comunidad. Y aunque la iglesia y el Estado se hayan fusionado, dio paso al estudio, al arte y a grandes conclusiones. Se dieron a la luz grandes obras épicas caballerescas, se mostró el comienzo del arte gótico y el final del arte romántico, lo que sería el principio del arte romántico. Empezaron a mezclarse las lenguas y a nacer otras, dando un paso gigante para la humanidad, cómo el ser humano puede evolucionar y puede coexistir con los de su mismo, no bien, con los de su diferencia de creencia y cultura. Muy bien, eso creo que ha sido todo. Aquí está nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención. Gracias a todos por su atención. Manuel, muy excelente, gracias por la información dada. Lástima aunque cometí unos errores, pero no importa. Muchas gracias a todos. Eso lo cometemos todos. Bueno, adiós. Adiós. Ah.